Hola Javiera. Hola. Hola a todos. Muy buenas tardes, ya siendo las 2:35 de la tarde. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos, amigas del Par Explora Los Lagos, que nos sigue en la región de los lagos y también de otras regiones. Y bueno, darle la bienvenida, saludarlos también en el Día del Patrimonio Cultural en Chile. Nosotros no nos quisimos quedar fuera de esta celebración junto con los pares Explora de todas las regiones. Son 11 pares Exploras que están en todo el país celebrando el Día del Patrimonio, muy importante para nosotros. En esta oportunidad, el Par Explorar el Lago está con Javiera Letelier, arqueóloga y académica de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, de la Escuela de Arqueología. Ella nos va a compartir una interesante charla sobre lo antiguo y lo nuevo en arqueología y patrimonio cultural en la región de los lagos, así que los invitamos a sumarse a esta transmisión para escuchar a Javiera, ¿no es cierto?, que tiene esta interesante charla en el Día del Patrimonio. Javiera, te dejo la palabra para que tú compartas esta interesante temática. Muchas gracias, Jocelyn. Ahí, ¿se ve la pantalla compartida? ¿Se ve la presentación o no? Sí, buenísimo. Bueno, primero que todo, agradecerle a Jocelyn, agradecerle al Par Explora Los Lagos por la oportunidad de poder hacer algo en el Día del Patrimonio. Hoy día sabemos que estamos en una situación que es difícil, que no nos podemos juntar, pero eso no significa que no podamos dar a conocer parte de la importancia que tiene que ver y parte de la importancia y de lo que celebramos cuando hacemos actividades el Día del Patrimonio. Y bueno, la idea de esta charla es dar una mirada bastante general, porque entendiendo que, como decía Jocelyn, esto se comparte con otras regiones, esto también es una oportunidad para que puedan ver cosas de nuestra región, la región de los lagos, en otros lugares, y desde mi punto de vista en particular, que es desde la arqueología. Y ahí entonces, de ahí el título, lo antiguo y lo nuevo en arqueología y patrimonio en la región de los lagos. Una de las cosas que uno tiene que preguntarse es, como estamos celebrando el Día del Patrimonio, pero hay que preguntarse qué es el patrimonio cultural, por qué hacemos esta celebración. Y hay que entender que cuando hablamos de patrimonio cultural estamos hablando sobre nuestra herencia, sobre nuestra propia historia, y corresponde tanto a tradiciones, objetos, etcétera, ¿no es cierto?, que se encuentran fuertemente vinculados con nuestra identidad. Y cuando hablamos de nuestra identidad, ¿qué es nuestra identidad? Tiene que ver directamente con las características que a nosotros nos permiten establecer nuestras similitudes y diferencias con nuestra propia comunidad. Así entonces, por ejemplo, una niña narica tiene una mirada de su propio patrimonio porque tiene una historia en un territorio que es distinto, muy diversa y probablemente nada que ver a lo que una niña en los lagos podría tener. Y lo mismo ocurre en la región de los lagos. O sea, una niña que vive en la isla Guar no va a tener la misma visión o no va a tener no va a tener el mismo patrimonio, la construcción de patrimonio, que una niña que vive en la ciudad de Osorno o alguien que vive en San Juan de la Costa o en Fresia, etcétera, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, todas las comunidades atesoran y mantienen algún tipo de patrimonio cultural y que es válido porque les hace sentido y tiene que ver con la construcción de nuestra propia historia. Y en este contexto, entonces, yo acá les puse varias imágenes. Desde la arqueología, nosotros, una de las formas que tenemos de ver este patrimonio tiene que ver con la materialidad, pero el objetivo de los arqueólogos y arqueólogas es ver a las personas detrás de la materialidad. Entonces, por ejemplo, acá vemos varias fotos. Acá, pues, no sé si pueden ver, ¿no es cierto? Hay una iglesia, que es una iglesia en Chiloé. Vemos palafitos, vemos estas tejuelas de alerce. Y todo esto nos remite a algo tecnológico, que es el trabajo en madera, y que guarda relación, obviamente, con el conocimiento de las tecnologías en relación a la madera, las especies, etc. Pero este trabajo en madera tiene objetivos que son distintos. Uno relacionado con el ámbito religioso, ¿no es cierto? Mestizo religioso. Otro relacionado con aspectos tecnológicos, que es muy propio de la región y un poco también más al norte, relacionado con
con las propiedades que tiene, por ejemplo, el alerce para los sectores que llueve. En esta zona llueve mucho, hoy día hace calor, o sea, no hace calor, hace frío, pero no está lloviendo, pero en general es una zona muy, muy lluviosa. Y acá tenemos, por ejemplo, los palafitos, que nos hablan sobre un tipo de casa, pero también nos dan cuenta de el conocimiento sobre las poblaciones, por parte de las poblaciones sobre el mar, porque los palafitos están en lugares en donde sube y baja el mar, ¿no es cierto?, la marea, y eso requiere obviamente cierto conocimiento de su espacio. Asimismo vemos, por ejemplo, en esta otra imagen, acá vemos gente recolectando, esto es una foto de hace 2 años atrás, en un banco acá en Isla Mayen, muy cerquita de Puerto Montt. Vemos a mujeres recolectando cholgas. Y acá yo les puse una foto, esto es una foto de una herramienta realizada en hueso que se encontró en un conchal, que es un sitio arqueológico lleno de conchas, producto de la recolección de hace 1000 años atrás, ¿no es cierto? Y que nos da cuenta entonces de que el conocimiento incluso de los actuales recolectores de moluscos y de las poblaciones pesqueras actuales tiene que ver también con algo que se remonta con el pasado, y así sucesivamente hacia atrás. Y en ese sentido, entonces, cuando hablamos de arqueología, y de ahí viene la idea del título, muchas veces se plantea que los arqueólogos estudiamos lo muy antiguo. Es verdad, a veces los arqueólogos y arqueólogas estudiamos cosas muy, muy antiguas, pero el objetivo real de la arqueología tiene que ver con poder estudiar a las personas, a las comunidades, a partir de su materialidad, ¿cierto? Y la materialidad está acá, en todas partes, está de hecho enfrente de mi computador, es lo que hoy día me permite además, la tecnología y la materialidad es lo que hoy día me permite poder conectarme con ustedes, incluso sin necesariamente tener que estar tocando, ¿no? Solo a partir de una pantalla. ¿Y cómo hacemos este ejercicio de interpretar esta materialidad? Entendiendo el contexto. ¿Y el contexto qué es? Es el tiempo y el espacio, es decir, en qué tiempo se hizo, en qué tiempo se encontró, en qué espacio se hizo y en qué espacio se encontró. Y con eso nosotros podemos generar una interpretación, digamos, para poder construir parte de esta historia. Y en ese contexto, entonces, ¿qué es lo que conocemos de la región? La verdad es que esta región tiene mucho patrimonio, ¿no es cierto? Al igual que, bueno, que todo patrimonio cultural, al igual que todas las regiones de Chile, ¿no es cierto? Pero voy a hacer una pequeña revisión desde la arqueología, cómo nos podemos acercar desde la materialidad para ir como construyendo parte de este patrimonio. Y en ese sentido, una de las cosas que no puedo dejar de nombrar, ¿no es cierto?, es el sitio de Monteverde. Me imagino que alguien lo habrá escuchado, si no lo han escuchado, bueno, se los presento. El sitio de Monteverde es un sitio que se encuentra en la localidad de Monteverde, eso es muy cerca de la ciudad de Puerto Montt, y es un sitio que es bien importante por varias cosas. Primero, porque tiene fechas que al menos van entre los 13.000 años, incluso 18.000 años antes del presente de ocupación. Es decir, imagínense las poblaciones que ahí vivían hace mucho tiempo atrás, miles de años, cosas que para uno viviendo en el contexto actual es muy, muy difícil de imaginar, ¿no es cierto? Eso es una de las primeras cosas relevantes del sitio. Lo segundo es que a partir de las dataciones que se hicieron a estos sitios con carbono 14, se pudo cuestionar las teorías del poblamiento americano que se planteaban en la década del 70, 80, y que hoy día, digamos, se sabe, digamos, que el poblamiento habría ocurrido mucho antes de lo que se planteaba previamente. Y este sitio es un sitio de los que nos permitía plantear entonces, como a partir de las ciencias, ¿no es cierto?, podríamos debatir, digamos, las hipótesis con respecto al poblamiento americano. Y otro aspecto relevante de este sitio tiene que ver con una condición propia, digamos, de esta área, tiene que ver con las condiciones de preservación de este sitio. Este sitio es bastante único porque se emplaza en una zona que es de turba. La turba es como si fuese pantano, y uno pensaría que el pantano es algo donde se descomponen los objetos. Pero la verdad es que el pantano, al tener mucha agua, y si es un pantano que ha estado como estable en el tiempo, genera que haya poco oxígeno, y el oxígeno es lo que hace que las cosas se descompongan. Y por lo tanto tiene condiciones de preservación que son únicas. Y en ese contexto, entonces, es que en la década de los 70, la familia Barría, que era la dueña del terreno, encontró unos grandes huesos que hoy día se saben que es de Gonfotello, y ahí se acercaron a la Universidad Austral y se encontraron con Tom Billige y su equipo, que han llevado la excavación y el trabajo de este sitio desde ese momento en adelante, y plantearon entonces, a partir de las evidencias, varios elementos arqueológicos bastante interesantes. Primero, por ejemplo, la presencia
de 2 grandes habitaciones que fueron realizadas en madera y luego cubiertas con cuero, y hoy día, de hecho, parte de la preservación, lo que es interesante es que se conserva parte de ese cuero y de los pelos, digamos, de los animales. Podemos ver acá las imágenes, digamos, de estas estructuras, la madera, estos son estacas, y acá vemos, por ejemplo, las cuerdas, cómo se mantienen las cuerdas, digamos, de estas estructuras. Aparecen fogones, ¿no es cierto?, es decir, de donde estaban calentándose o procesando la comida. Aparece material lítico, herramientas para que dan cuenta también de cómo procesaban, por ejemplo, este tipo de fauna, especialmente esta fauna que está en un momento, digamos, de proceso de extinción, es decir, desde que se acaba la última glaciación hasta las condiciones del Holoceno, que son nuestras condiciones ambientales más parecidas a las que nosotros conocemos. Otra cosa relevante de este sitio tiene que ver con que, como tiene tan buena preservación, aparecen restos, por ejemplo, vegetales. Y siempre está esta mirada de los cazadores-recolectores como si solo comieran carne, porque efectivamente a veces los restos óseos tienen mejor preservación que los vegetales, pero acá, de hecho, los estudios de Tom Dillehay destaca que parte importante, cerca de 17 especies de las que encontraron de vegetales, podrían tener un fin medicinal. Y hoy día, en el contexto del COVID, entendemos que la medicina es muy importante, y de hecho aparece, por ejemplo, boldo, y el boldo no era parte, digamos, de la flora de la región, y habla entonces que tienen un conocimiento muy importante de la zona, ¿no es cierto?, y que intercambian, o que están viniendo, o que se movilizan más hacia el norte, y asimismo también aparecen cosas de la costa, como algas. Entonces, tenemos por lo menos que hace 13.000 años, incluso antes, hay poblaciones que ya conocen completamente esta zona, y nos permite entonces comprender y ir reconstruyendo a partir de la materialidad, digamos, esta historia que está mucho más atrás de lo que nosotros conocemos. Otro sitio relevante que también nos permite comprender esta larga historia es el sitio de Pilauco Bajo. Hoy día, si alguien ha tenido la suerte, eso se puede visitar, hay un museo en la ciudad de Osorno, y este sitio, bueno, tiene una gran cantidad también de restos de fauna hoy día extinta, de esta megafauna pleistocénica, ¿no es cierto? Y además de eso, el año pasado se encontró una posible huella humana que tendría al menos 15.000 años. Entonces, a partir de este puzzle, digamos, de estos sitios, podemos ir viendo cómo las poblaciones de hace miles de años atrás vivían en esta zona. Asimismo, la reconstrucción de nuestra historia como región de los lagos no solo remite a la zona interior, sino que la costa. La costa es tremendamente importante. Desde Puerto Montt nosotros miramos, lo digo yo, digamos, trabajando en Puerto Montt, uno mira siempre el mar, y lo interesante es que desde la zona de los lagos, también nos permite ver cómo las personas se fueron acercando y adaptando a las tradiciones costeras. Y ahí destaca, por ejemplo, les puse esta foto en particular, y acá hay un sitio que se llama el sitio Piedra Azul, que nos permite comprender lo que vamos a denominar el proceso de maritización, es decir, cómo, como les comentaba antes, la gente se fue acercando al mar y fue conociendo, generando tecnologías como son las embarcaciones, que nos permitían movilizarse, y también tecnologías relacionadas con la obtención de recursos, tanto de la caza como de la recolección marítima. Y este sitio se encontró en el contexto de arreglos que se estaban haciendo hacia el sur de Puerto Montt, donde se inicia la carretera austral, hoy día la localidad de Piedra Azul, digamos, por eso el nombre, y es un gran conchal, es decir, una zona en donde había gente que estaba recolectando moluscos, descartaba esos moluscos, y tiene fechas más o menos que se inician hacia el 6.000 antes del presente, y que se mantienen, digamos, a lo largo del tiempo, y que nos habla entonces de esta tradición de uso costera. Entonces, cuando los españoles llegaron y se encontraron acá con las dalcas, con grupos chonos, ¿no es cierto?, que tenían estas embarcaciones tipo dalcas, ¿no es cierto?, que son corresponden a estas distintas placas de madera calafateadas y luego unidas. En el fondo, eso no es una tecnología, no es una simple tecnología, sino que implica un nivel de conocimiento de miles y miles de años atrás. Tanto es así que, de hecho, si tienen la suerte de caminar por la costa, uno a veces ve esto que vemos en la presentación, no sé si lo ven, son unas alineaciones de piedra, y uno podría decir, bueno, estos son alineaciones de piedra que están naturalmente así en el espacio, pero no es así.
Estos se denominan corrales de piedra, y las corrales de piedra, bueno, son muy difíciles de datar, corresponden a construcciones en donde se acumulaban las piedras y tiene que ver con que en esta zona sube la marea varios metros y cuando baja, digamos, los peces quedan atrapados en esta especie de corral. Y obviamente estamos viendo que son poblaciones que conocen perfectamente la dinámica de las mareas locales, ¿no es cierto? Y generan este tipo de tecnología que están descritas en los documentos históricos por Vivar, ¿no es cierto?, en adelante, y que de hecho fueron ocupados incluso mucho hasta hace 50, 40 años atrás. Y en ese sentido hay un primer antecedente de tratar de proteger a estos corrales de pesca en Chiloé hacia la década del 2000, y luego el año 2017 fueron finalmente declarados monumento nacional, y eso ha sido también una gran ayuda, digamos, a partir del trabajo de comunidades costeras, ¿no es cierto?, que tenían esta idea de que tenían que proteger estos lugares, porque a veces de la costa se sacan piedras para la industria de áridos, etcétera, y a partir también del trabajo de arqueólogos y antropólogos y arqueólogas que tratan, digamos, de ayudarles a poder generar, digamos, que esta información de investigación fuese útil, digamos, para las comunidades actuales. En ese contexto, además, entendemos que hoy día las poblaciones, las comunidades indígenas actuales, tienen una historia, digamos, de lo que es, digamos, del mundo huilliche, desde Valdivia hacia el sur, ¿no es cierto?, que vamos a denominar a las poblaciones huilliche, que es tremendamente diversa, y que en el contexto, sobre todo primero de la colonia, pero principalmente con la conformación del Estado-Nación, fueron disminuyendo sus territorios, y por eso hoy día es importante entender, digamos, ciertas demandas, o varias de las demandas relacionadas con poblaciones que han sido históricamente maltratadas, se les ha quitado territorio, y también han tenido maltrato en general, y por eso es relevante también comprender desde la materialidad la implicancia, digamos, del uso del espacio y cuáles eran las concepciones sobre el uso del espacio. Pero desde la arqueología no solo vemos cosas prehispánicas, y esto es bien importante, y de ahí entonces el título de la charla, ¿no es cierto? No solo vemos cosas prehispánicas, la materialidad incluso nos permite ver cosas relacionadas con la historia de los procesos de colonización. Por ejemplo, en el periodo de la conquista, la zona de los lagos es tremendamente importante, la región de los lagos es tremendamente importante. Ciudades como Calbuco, que fue en algún minuto uno de los puertos más australes, las ciudades de Osorno, que de hecho antes de los levantamientos de fines del siglo XVI, inicios del XVII, fue la primera ciudad que tuvo un convento colonial femenino. Imagínense la relevancia de la ciudad. Son espacios tremendamente interesantes para poder acercarnos desde la materialidad. Y quizás uno de los espacios que es fundamental nombrar en este contexto y que la materialidad nos permite ver este proceso es lo que ocurre en Chiloé. ¿Y por qué Chiloé es tan importante? Porque desde el momento de la llegada de los españoles siempre fue un reducto español, con población obviamente indígena, mestiza, etcétera, pero administrativamente fue un reducto español. Y ahí destaca, por ejemplo, el rol que tuvieron los jesuitas en el contexto de la construcción del mundo chilote. Y no solo los jesuitas, sino que sobre todo también las poblaciones chonas. Y acá les puse una foto, no sé si alguien ha visto la película La Misión, que es muy entretenida, si no la han visto la pueden ver, y que habla de las misiones jesuitas en la zona selvática, digamos, y acá vemos que en el sur de Chile hubo misiones jesuitas, que se establecieron principalmente entre parte del siglo XVI, o sea, entre parte del siglo XVII y parte del siglo XVIII, y estas misiones se dispusieron, digamos, en espacios relacionados directamente con las poblaciones chonas, como es la isla Huar, que fue el primer espacio de misión jesuita para población chona, Chauliné, Caglín y Chonchi, ¿ya? Y lo interesante es que además se generó algo que nos permite hoy día comprender incluso cómo se distribuyen las iglesias actuales en Chiloé, que son parte de un patrimonio tremendamente interesante de la población del archipiélago. ¿Por qué? Porque a partir de este vínculo entre jesuitas y chonos,
se establecieron lo que se denominan las misiones circulares, que tenía que ver con que en esta zona llueve mucho durante el año, pero en el verano los jesuitas se movilizaban en dalcas con poblaciones chonas a las distintas localidades para generar matrimonios, bautismo, etc. Y estas distintas localidades coinciden además con las localidades en donde hoy día podemos ver las distintas iglesias de Chiloé. Y además esto no solo se extendió en el archipiélago propiamente tal, sino más hacia el sur, ¿no es cierto?, incluso llegando hacia el territorio de Aysén. Entonces vemos que todo eso tiene una evidencia material, pero que hoy día podemos reconocerlo a partir también de, a partir de esta riqueza que vemos en el contexto del desarrollo de la mitología y de las formas de creencia en el mundo chilote. Y en ese sentido, por ejemplo, acá les puse un cartel de la película La Recta Provincia, que es una película que es de Raúl Ruiz, pero se basa principalmente, y por eso lo puse, en un fenómeno que ocurre en el siglo XVIII relacionado con una organización de brujos en Chiloé, y que se plantea que nace a partir de una disputa entre una machi y José de Moraleda, que era una persona, un español, digamos, que había ido en una misión para poder generar cartografía. Y en esta discusión, pero era una discusión de magia, digamos, la que ganaba era la machi. Y a partir de eso, él le entrega un libro, y a partir de ese libro entonces se establece esta organización de brujos. ¿Qué es lo interesante? Que para el siglo XIX, ya conformado el Estado-Nación, está documentado que el gobernador de Chiloé demanda a esta agrupación por asociación ilícita. Entonces vemos lo fuerte y lo potente que tiene que ver con el marco ideológico, y eso tiene un reflejo hoy día en la materialidad en el mundo chilote, pero sobre todo tiene reflejo en la historia de los mismos chilotes y chilotas. Asimismo, también desde la materialidad podemos ver cómo ocurrió este proceso de conquista. Y acá les puse varios ejemplos. Esto es la zona norte de la isla Chiloé, hoy día muy cerquita, digamos, de la ciudad de Ancud, donde está parte digamos, el canal de Chacao, y que fue un espacio bien importante, digamos, para los españoles, porque era lo que les permitía conectarse hacia la zona continental. Y acá hay un sistema de castillos y fuertes, que primero partió en el siglo XVI a partir de estructuras muy simples, realizadas a partir de fajinas, que son en el fondo atados de ramas, y en el tiempo se fueron complejizando, utilizando cancagua y otro tipo de materialidad lítica, etcétera, generando hoy día, entonces, lo que hoy día nos deja una evidencia material bastante interesante de este proceso. Sin embargo, puse este ejemplo en particular porque estos fueron tempranamente declarados monumento nacional, parte de los fuertes, de las baterías, etcétera, de este sistema. De hecho, fueron declarados en 1926, el Consejo de Monumentos Nacionales es de 1925. Y muchos de ellos en la década del 80 fueron desafectados, pero fueron desafectados porque habían desaparecido. Entonces vemos que, en el fondo, la protección del patrimonio tiene que haber interés del Estado, tiene que haber interés de las comunidades, porque si no, en el fondo se va perdiendo, y un ejemplo de eso es algunas de estas evidencias. De todas formas, hoy día se puede visitar el Castillo San Miguel de Agua, el Fuerte Chacao, hay varios ejemplos que todavía existen y son tremendamente interesantes. Y desde la arqueología, y de nuevo acá, por eso el título, también podemos ver los procesos de industrialización, con lo que se denomina la arqueología industrial. Y acá es tremendamente relevante cómo a partir únicamente de mirar cómo se conforma el espacio urbano, por ejemplo, de Puerto Montt, de Osorno, etcétera, podemos ver cómo se fue generando una dinámica industrial incentivada por el Estado-Nación. Y en ese contexto vemos que después de la independencia de Chile, a mediados del siglo XIX, específicamente hacia 1845, el Estado de Chile decide establecer un sistema a través de una ley de migración en 1845, de traer población externa europea a poblar esta zona del sur de Chile. Todo esto contemporáneo a lo que va a ser la pacificación de la Araucanía, y que conllevó, como les comentaba antes, a que las poblaciones fueran diezmadas, fueran disminuidas, las poblaciones existentes disminuidas en su territorio, y generó entonces esta entrega de territorio a población que venía
desde Europa, principalmente lo que hoy día sería Alemania, Austria, entre otros países. Esa dinámica de entrega de terrenos, ¿no es cierto?, también generó una dinámica material que vemos desde la arquitectura y incluso desde los aspectos culinarios en la zona, ¿no es cierto? Acá todos comemos cúgenes, hay muchos lugares de cúgenes, etcétera, y lo reconocemos si caminamos por la ciudad de Puerto Varas, lo reconocemos si caminamos por la ciudad de Frutillar, incluso por la misma ciudad de Puerto Montt. Y lo reconocemos tan fuerte incluso en el mismo paisaje. Cuando vemos las vacas pastando en estas grandes praderas, hay que entender que antes eso, hasta probablemente iniciado el siglo XIX, eran bosques. Y hoy día, en el fondo, hoy día esos son praderas relacionadas con la industria de tipo agraria. Y en el proceso de industrialización también vemos el rol que tienen los bosques con respecto al bosque como materia prima. Entonces vemos que desde la colonia en adelante, por ejemplo, se exporta el alerce, que hoy día desde la década del 70 es una especie protegida porque queda muy poquito alerce y se demora muchos años en crecer. Y vemos que en el siglo XIX, sobre todo en el siglo XX, hay una explotación, digamos, de esta industria en general. Y ya llegando como más al final, en el fondo para no extenderme porque son varias charlas más, pero sí lo interesante de todo esto es que desde la arqueología también podemos conocer sitios que son bastante más recientes, de nuestra historia reciente. Y ahí dejar que la evidencia material, por ejemplo, de las violaciones de los derechos humanos, también constituyen un elemento relevante a recalcar para generar, por ejemplo, instancias que generen memoria, ¿no es cierto?, o generen formas de recordar, digamos, eventos que pueden ser, o sea, que son no gratos para muchas personas, ¿no es cierto?, como son las cosas tan terribles como las desapariciones forzadas, pero que tienen una evidencia material, y generar estas prácticas o recuperamiento de estos espacios, de esta materialidad, permite entonces que no se nos olviden estas cosas, ¿no es cierto? Y hoy día sabemos que a veces los estados tienen memorias muy frágiles, y por lo tanto es importante generar políticas de memoria, y la materialidad nos permite generar estas políticas de memoria. Y ahí les puse una foto de Chinchín, que es una cárcel que está a la entrada de Puerto Montt, y les puse una foto de Egaña 60, que es un ex cuartel de la PDI y que hoy día está en un proceso a partir de un trabajo de las mismas agrupaciones de derechos humanos y un grupo multidisciplinario de generar dinámicas de puesta en valor. Y solo para finalizar, destacar que en el fondo cuando hablamos de patrimonio, hablamos de diversidad, ¿no es cierto? Y la materialidad es una forma de poder ver esa diversidad, pero lo importante es que tenemos que respetar la diversidad de todas las personas.